canción y la cuartilla y el corazón. En Medellín vamos bien. En la fiesta, toma otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, toma otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, toma otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, toma otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Párrafo aparte, va la ciudad, y la palabra curiosidad, sílaba y verso, dicen que sí, la hoja en blanco es para ti, En la fiesta, toma otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, toma otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Muy buenas tardes. En Medellín vamos bien y para seguir disfrutando de estos espacios de reencuentro y fiesta de manera segura, las dos recomendaciones más importantes son mantener nuestro tapabocas correctamente puesto, cubriendo boca y nariz, y mantener nuestras manos limpias y desinfectadas usando antibacterial y alcohol. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman y nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tendremos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Nos acompañan esta tarde José Ardila, que fue incluido recientemente en la segunda selección de los mejores escritores jóvenes en español de la revista Granta. Publicó el libro de cuentos Divagaciones en el interior de una ballena y el libro del tedio. Este último lo dio a conocer más como narrador y mostró su estilo. Fue editor de Angosta Editores y actualmente hace parte del equipo de contenidos del Parque Explora, uno de los lugares que mejor realiza el trabajo de divulgación científica en Colombia. En una entrevista concedida al diario El Espectador, a propósito de su mención en la revista Granta, contó que sus historias nacen de un ejercicio constante de observación, memoria e imaginación. Observación para notar lo que puede ser el punto de partida de una historia, una anécdota, una imagen, una frase que le oigo a alguien, un miedo, un rencor. Memoria para conservar lo que realmente valga la pena de aquello que observo, e imaginación para deformarlo, para trazar caminos. Con él está Lorena Salazar Mazo. Esta herida llena de peces, su primera novela publicada, la dio a conocer como escritora dentro y fuera de Colombia. Es publicista, escritora y ha hecho un máster en narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Publicó el cuento Huevos al Desayuno en la revista La Rompedora. Esta herida llena de peces cuenta la historia de una madre que debe devolver a su hijo a la madre biológica y para eso necesita emprender un viaje por el río. Sobre el Chocó, el lugar donde transcurre la novela, cuenta que creció rodeada de su música, alabaos, gualíes, chirimías. Escucharlos y escribir de ellos me hace sentir en casa, sentir que nunca me he ido. El hecho de que la música haya estado en el proceso de escritura me ayuda a recordar muchas cosas de cuando era niña.
La música está tan presente en el territorio que era imposible que no estuviera en la novela. Fue apareciendo naturalmente. Y por último está Lina María Parra, es una de las autoras locales que ha ganado más reconocimiento en los últimos años, no solo como autora, sino también como editora y fundadora de la editorial Atarraya. Graduada en Filosofía y Letras y maestra de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Leiden en Holanda, ganó en 2017 una de las becas de la Alcaldía de Medellín en la modalidad de cuento por su libro Malas Posturas, publicado en 2018 por la editorial de la Universidad EAFIT. En 2020 publicó Llorar sobre la leche derramada, un libro de cuentos. Seguidora de la literatura de autoras latinoamericanas como Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez y Dolores Reyes, ha sido profesora de escritura creativa. A propósito de su libro Malas Posturas, dijo a Mario Cárdenas de Bacánica: me interesan esas historias, fenómenos, personajes que se salgan un poco de la norma, de la aceptación de lo que debe ser. Primero, porque nada ni nadie se acopla realmente a una norma, todo es pura desviación. Entonces, cuando hablo de que me interesa más aquello que no es como debe ser, me refiero a las historias, a los fenómenos o personajes que desobedecen un poco más de fuerza o que simplemente, que desobedecen con un poco más de fuerza o que simplemente no son capaces de adaptarse, de moldearse a lo deseado. Sin más preámbulos, los dejo esta tarde con la charla La distancia y la escritura, reconocerse en los recuerdos para narrar los lugares en los que crecimos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por venir a escucharnos esta conversación que tal vez hemos tenido no en un escenario ya varias veces, y me alegra poder conversar con ustedes dos que son mis amigos y que son escritores que he leído con atención y que he encontrado cosas muy admirables en sus obras. Me siento como toda rara con este micrófono, perdón. Bueno, les cuento que ambos libros, el de José y el de Lorena, giran en torno a este tema que nos convoca, que es el asunto de cómo narrar el lugar en el que crecimos y cómo acercarnos a los recuerdos, pero de maneras distintas. Esta herida llena de peces de Lorena no lo hace de una manera evidente, ¿cierto? Si uno no escucha entrevistas de la autora, no se da cuenta que, claro, es que ella creció en Chocó, es que esto le es familiar. Hay una familiaridad que está más velada, que es mucho más sutil. Por el contrario, el libro del Tedio de José sí establece como unos juegos en donde el pacto ficcional se medio rompe o se borronea, porque entonces el lector coge el libro, ve el autor que se llama José Ardila Acevedo y luego empieza a leer y resulta que los personajes muchas veces se llaman José Ardila Acevedo y tienen características que comparten con el autor, físicas, también de su origen, de dónde son, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacerse esa pregunta inevitable de, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? Y entonces en ese sentido ese pacto ficcional hay una zozobra ahí que es muy interesante. Entonces, a pesar de que las aproximaciones de sus obras son distintas, sí es muy palpable que ambos se vuelcan, no sabría decir si sobre la memoria, pero sí como a tratar de volver a agarrar ese lugar en el que crecieron, esos recuerdos y esos lugares que los formaron. Entonces yo tengo unas preguntas y me gustaría que los dos las contestaran, ¿cierto? Como para que conversemos. Nada más tengo como una preguntita específica para cada uno, pero creo que las preguntas pueden dar para que ustedes den como su opinión al respecto. Pues la primera es que cuenten un poco de cómo aparecen esos lugares y esos recuerdos en su obra y por qué para ustedes fue un interés ubicar sus narrativas ahí, en esos lugares y en esos recuerdos como de la infancia, ya pues de sus maneras distintas. Bueno, voy a empezar yo. Yo no creo que haya una respuesta racional. O sea, no hay un motivo o no hubo un momento en mi vida en el que yo me sentara a escribir y dijera, voy a escribir sobre los lugares en los que he vivido, sobre Urabá, pero también sobre Medellín, que ha sido muy importante en mi vida. Creo que más bien tiene que ver con un proceso natural
relacionado con qué es lo que soy capaz de decir que no podrían decir otros. Eh, y eso no tiene que ver ni siquiera con la calidad, o sea, no tiene que ver con que yo pueda decir algo mejor que alguien más, sino que hay un mundo muy singular que tiene que ver con la gente que he conocido, con los lugares en los que he vivido, con los miedos que he tenido asociados también a esas personas y esos lugares. Hay un mundo muy singular construido por la memoria que solo yo puedo contar. Así como cada persona tiene un mundo distinto que podría contar si tuviera un interés en escribir. Em, Se parece un poco a la pregunta sobre la voz propia, pero no. Porque una cosa es qué es lo que podés decir y otra cosa es cómo lo decís. De hecho, mi libro está lleno de referencias a muchos autores que he amado a lo largo de mi vida. Entonces, creo que ha sido algo natural, ha sido una búsqueda más o menos inconsciente que he ido como concretando como en el mundo de la memoria y de la imaginación que he construido como con mi recorrido vital. Sí, no creo que haya algo más complejo que eso. Lore. Bueno, en mi caso creo que parte más principalmente por el interés de ahondar en la novela. Cuando, cuando me siento a escribir la novela y pienso, quiero pasar un tiempo en esta historia, en un lugar X, digo, si no lo paso, como era la primera, digo, si no lo paso en un lugar que realmente me interesa, que me gusta, que conozco, no voy a saber quizás cómo hacerlo, no sabía igual, pero voy a rendirme. Entonces, como lo primero para mí fue, bueno, es una novela, voy a ubicarme en un lugar que creo que conozco o que siento que conozco. Y directamente me llevó al Chocó, a Quibdó, que fue mi casa y que todavía sigue siendo mi casa. Entonces de allí nace como ese interés. También pensaba que, también no, el proceso de entrar en la novela es, o en una primera novela, ahondar muchísimo en muchas emociones, pero también en muchos pensamientos, en rabias, en ideas, y eso también me interesaba mucho y no sentía esa necesidad o esas ganas de ahondar en esas y emociones en otro lugar. Me interesaba ese lugar y siempre volvía como a mí la necesidad de estar allí, ya fuera recuerdos, ya sea viajando, demás, y bueno, escribiendo. Igual ahí en lo que dicen es interesante porque aparece la palabra recuerdo, pero también la palabra construcción. Y es importante como saber, pues o por lo menos es lo que yo siento en los textos de ustedes, que no es simplemente como un volver a un lugar, sino que el ejercicio de coger ese lugar que supuestamente fue, es un ejercicio de construcción también. Entonces mi segunda pregunta un poco iba alrededor de eso, de como estas palabras, verdad, recuerdo, ficción, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que tenemos, pues, o en general se cree que se tiene una noción de verdad como muy absoluta, ¿cierto? Esto fue lo que pasó, así es la calle de verdad, así es de verdad como se ve este lugar, ¿cierto? Como, y cómo aparece luego en la ficción. Entonces la pregunta es más o menos ustedes cómo diligencian el asunto de la verdad entre comillas o lo verídico de esos lugares y de esos recuerdos en su ficción. Si piensan o pensaron en establecer algunas distancias o algunos límites y por qué y cómo, o si luego se han encontrado como con discusiones al respecto de este asunto que obviamente es imposible hablar de verdad, pero que empieza como a surgir ahí esa pullita de si las cosas son como son, porque se está hablando de esos lugares. A mí la verdad no me interesa. No me interesa. Bueno, yo estudié periodismo y estudiando periodismo entendí que una de las razones por las que no podría ser buen periodista es porque a mí me encanta inventarme cosas sobre las cosas que recuerdo. O sea, yo no tengo una aspiración purista de la memoria porque me parece que es imposible también. Entonces yo lo que hago es un ejercicio deliberado de deformar o de destruir esa memoria. Y hay muchos mecanismos para hacerlo. Uno es el humor
pero otro también es la rabia que pueda detonar, por ejemplo, un recuerdo específico. No me interesa visitar mis recuerdos como con un sentido nostálgico un poco este lugar común de paraíso de la infancia perdido. Entonces son adultos contemplando su pasado como como algo distante y feliz, y son súper apegados a sus años en el colegio, o sus años felices correteando por los salones de su casa mientras sacaban libros del abuelo, en su biblioteca infinita. Pues no, yo no tengo esa aspiración, quizás porque mi vida familiar no me permite tampoco ese tipo de apegos. Eh, entonces y he tenido problemas con los nombres reales, con las personas que comparten nombres con esos personajes de ficción del libro. He tenido algunos problemas porque no son ellos, o sea, no son esas personas, son deformaciones, son exageraciones a veces de rasgos de personalidad de esas personas que conozco. A veces tiene un nombre solamente, pero porque todo lo que me interesa es el nombre, pero ese nombre no tiene nada que ver con la persona que realmente conocí, sino que es como una mezcla de otros personajes, sino que esa mezcla de otros personajes me pareció en algún momento que tenía ese nombre, que es el nombre de una persona real. Y eso es lo que a mí me parece divertido también, destruir un poco, deformar todo lo que pueda esos recuerdos, porque yo parto de la idea de que mi vida en realidad no es tan interesante. O sea, si yo me pongo a hacer autobiografía, yo creo que aburro a todo el mundo, y la literatura también es finalmente un ejercicio de conexión con un lector. Eh, y para mí es importante que cuando alguien se siente a leer lo que yo estoy escribiendo, alguien que se parece mucho a mí, o sea, alguien, un lector que se parece mucho a mí, no se aburra por los recuerdos dulces de una infancia perdida. No sé, me da mucha pereza. Sí, no me refería tanto como a pegarse, sino a ese ejercicio de qué mecanismos se utilizan para deformar ese recuerdo, precisamente porque el ejercicio de plasmar en un texto fielmente, entre comillas, cosa que es imposible, la infancia o la casa de los abuelos o todas esas cosas, pues es un poco como blando, como sin sabor. Y precisamente me refería como, por eso la pregunta es alrededor de cómo se diligencian esos mecanismos para, lo que decís, desbaratar, ¿cierto? De construir eso y sacarle otra cosa, que a mí me parece muy interesante. Y aún así, José tiene un cuento que se llama Este Pequeño Negocio, y hace poquito publicaste en redes una foto de este pequeño negocio y se llamaba diferente que en el cuento, y una parte de mí murió. Sí. Como, ay. Sí, en el cuento A pesar de que yo estaba haciendo estas preguntas. En el cuento se llama JA, y es importante que se llame JA, y el negocio en realidad se llama, ¿cómo es? Puerta del Norte, pues una vaina así, Gótica Norte. Gótica Norte, sí, es una vaina así horrible. Pero eso me gustó, ver este pequeño negocio en la vida real. Bueno, en mi caso me parecía muy interesante el asunto de formar los recuerdos, o de elegir cómo lo voy a recordar. Está muy cerca. Elegir cómo lo voy a recordar. Entonces, no me iba tanto a situaciones específicas, sino a lugares. Y sí recordaba lugares a los que visité o a los que iba mucho y que quería plasmar allí, pero la situación alrededor no tenía nada que ver, o lugares que no conocía pero me habían contado, y otros lugares que ni me habían contado, ni los conocía ni nada, y directamente me lancé a escribir de ellos a ciegas, por así decirlo. Y me parecía interesante el juego con los recuerdos que sí intenté plasmar, porque yo misma veía el juego mental de qué elijo recordar, y sabía que ciertas cosas no habían pasado y quería que pasaran así, quizás también porque fue un primer acercamiento a escribir de esa forma, entonces era muy consciente de ese proceso mental. Luego,
esos límites de la verdad, por así decirlo, creo que no pensaba mucho en ellos. En algún momento pensé en no poner los nombres de los pueblos o en inventarme otros nombres y yo dije, pero pues, ¿cómo así? No tiene ningún sentido que escriba de esto, que cuente todo esto y no ponga los nombres. Creo que estaría allí sumando a invisibilizar toda una cuestión importante, entonces decidí poner los nombres, aunque eso también tenía otro riesgo, pero que asumí y que están allí y que, bueno, no me arrepiento de haberlo hecho. Pero, sobre los nombres, porque a mí también me han dicho, pues, ¿cómo, si no son, si esos personajes no son las personas reales, ¿Por qué ¿por los qué nombres? por qué se llaman así? O sea, ¿por qué no ponerle un nombre ficticio? Y es que no es lo mismo, o sea, el nombre tiene un peso difícil de explicar. Yo no sé o sea, ponerle un nombre que no es un nombre real, como que hace más difícil el ejercicio también de construir ficción. ¿O de qué te agarras Sí, para crear? sí, como tiene ese como llamarle, o sea, el río Atrato no se puede llamar de otra forma, porque tiene un peso simbólico también, aunque finalmente ese recorrido no sea exacto, preciso, documental, tiene un peso. Y lo mismo ese José Darío Ardila, que es el papá de varios personajes en mis cuentos, podría llamarse, no sé, Felipe Arango, pero para mí no tiene el mismo peso simbólico que se llame José Darío Ardila, y hay un montón de imágenes asociadas a ese nombre que me permite finalmente imaginar, hacer el ejercicio, pues como construir ficción. Sí, y es que en el caso puntual de, no sé, toda la geografía, eh, todo lo que sucede en la novela está al servicio de la historia. Eso puede traer muchas opiniones y críticas, incluso juicios, pero sí que era consciente de eso, de que tanto la geografía, los lugares tenían que ver o estaban relacionados a lo que iba pasando y también era consciente de que mis capacidades periodísticas y de hacer crónicas son, o sea, terribles, y dije, no, pues no voy a hacer algo así porque soy consciente que no, voy a intentar que sea ficción y que construya y aporte a la historia que estoy creando. Es que incluso más allá de que, pues, de tener en cuenta que cualquier forma de periodismo también es ficción, cualquier autobiografía, todo es ficción, ¿cierto? Pero no nos vamos a ir por esas trochas, pero evidentemente lo que dicen de los nombres es interesante porque no porque uno utilice un nombre real o un nombre que es de alguien o de un lugar, entonces eso no quiere decir que uno tenga que ser fiel a esa cosa que uno está como narrando, porque además es imposible y creo que también ahí hay como no sé, en las discusiones si eso existe sobre la literatura, a veces un purismo sobre cómo deben ser las cosas que suele suceder más en los lugares que con las personas, ¿cierto? Tal vez a vos se te emberracó alguien y te dijo, ve, ¿por qué me pusiste tan así? ¿Cierto? Pero pues nadie más se va a dar cuenta, pero lo que dicen de los nombres es interesante porque realmente el peso para mí también creo que el peso del nombre es fuerte, no se puede cambiar ahí. No sé, hay gente que se llama Pedro y escribe una novela y su personaje se llama Pablo, pues, y creo que hay como un guiño ahí raro, pero que no es lo mismo, pues no estamos diciendo que esta sea la única posibilidad de la escritura, pero precisamente como estamos alrededor de este tema de cómo agarrar los recuerdos y los lugares que los formaron a ustedes para la obra, pues es bacano que hablen de los nombres, porque la pregunta que quería hacer ahora era sobre la identidad, ¿cierto? Cuando la escritura está tan ligada a la vida propia, a las anécdotas, a los lugares, a los recuerdos, a los nombres, aparece muy mencionado y empieza como a titilar por ahí el asunto de la identidad como un resguardo de lo propio, ¿cierto? Esto soy yo, esto es lo que conozco, entonces esto es lo que narro, ¿cierto? No puedo narrar de lo que no conozco, cosa que también es mentira, pero, ¿cierto? Aparece como ese lugar común de pensar que la identidad es como esa parcelita en donde uno está y entonces esto es lo que yo tengo permiso de narrar, pero ese resguardo también es problemático pues porque la identidad también es una ficción. Entonces quería preguntarles como de qué manera se han enfrentado ustedes a la escritura de otras identidades, entre comillas muy grandes ese asunto de la identidad, en el propio marco de referencia de ustedes y qué piensan sobre la vigilancia celosa que a veces cae sobre la ficción que se desdobla en otros.
Ay, esa pregunta está... Menos 5 minutos para hablar aquí. Esa es la idea. ¿Querés Ya. empezar vos, Lorena? Sí. Bueno, es complicado porque a veces uno puede, incluso uno mismo puede llegar a confundirse con el tema de la identidad y sentirse culpable o sentir que está pisando otros terrenos y sí, entrar como en una confusión, pero a la hora de escribir, incluso de leer a muchas personas, uno se empieza a dar cuenta que ese asunto de la identidad es mucho más poroso y es mucho más amplio de lo que algunos dicen o de lo que, sí, de lo que puedan pensar muchas personas y de lo que en ciertos lugares se dice que así se debe escribir o así se debe crear o así se debe pensar, pues que es mucho peor. Entonces, yo creo que está bueno tomar todas esas voces y pensar realmente qué cree uno de eso o cómo crea uno a partir de eso. Pero creo que si nos basamos en estas teorías de la identidad un poco cerradas, pues en ese sentido no crearíamos nada, porque uno no crea algo a partir de una sola identidad, sino que son un montón de, no sé, hablando de un personaje específico, son un montón de características que no sale de una sola identidad, sino que va de muchas, aunque al final parezca una sola. Entonces creo que sería un poco limitante y sí es algo que pasa y que se escucha mucho, pero que no estoy de acuerdo con eso porque sería limitar toda la creación e invalidar un montón de libros que hay aquí mismo ahora. Para mí es difícil. Esa pregunta por la identidad tiene mucho que ver también por la pregunta por el lugar de enunciación, que es, ¿quién sos vos? Como si yo le pudiera decir fácilmente, ¿quién sos vos? ¿Sos mestizo, sos negro, sos indígena, sos gay, sos lesbiana, sos transgénero, sos heterosexual, sos blanco, sos joven, joven menor de 30 años, o sos alguien de mucha más edad, tenés 70, tenés 75, ¿dónde estudiaste? ¿Estudiaste en un colegio público? ¿Sos pobre, sos rico, sos de clase media? Y todas esas categorías a las que uno debería acogerse van definiendo también, al menos en la ficción contemporánea, como un perímetro de cosas que podés contar, un perímetro de cosas que estás autorizado a contar. O sea, ¿quién sos vos para estar contando una historia de un personaje trans si no has vivido la realidad trans? ¿O quién sos vos, o yo, quién soy yo para contar la historia de una, no sé, de una mujer que tiene un hijo? Una historia relacionada con la maternidad. ¿Quién sos vos? ¿Qué derecho tenés para hacerlo? Y para mí la respuesta sencilla siempre es, estoy haciendo un ejercicio de imaginación, o sea, estoy tratando de imaginar. La imaginación permite eso, la imaginación permite desbordar los límites de quién sos, y si la imaginación no te permite eso, ¿qué sentido tiene que hagas tanto esfuerzo para lograr algo? Es absurdo. O sea, si todo lo que puedes contar y además la realidad es súper limitada, yo debería limitarme a contar solo historias que, no sé, que sucedan en Urabá y punto, y personas también, y personajes que tengan como ciertos rasgos raciales, que sean un chilapo como yo, o que también, que puedan ser gay también, porque me gustan los hombres. O sea, como que, ¿qué sentido tiene que yo escriba una historia, por ejemplo, de un personaje que ama a una mujer y que la ama intensamente? Y para mí es muy, muy frustrante meterme por ese camino. O sea, es como escritor, como alguien que se dedica a imaginar, es algo tremendamente frustrante, porque además en las relaciones de poder eso tiene que ver también con la política. Eso es un asunto muy político. O sea, en relaciones de poder resulta que las personas que tienen más, que han podido ver más, personas que tienen cierta educación, personas de cierta clase, resulta que las personas tienen un espectro de posibilidades mucho más amplio que las personas que, por ejemplo, no han tenido tantos privilegios en la vida. Entonces es un discurso que parece que protege, por ejemplo,
no sé, que proteja a ciertas comunidades de que haya relatos que los exoticen o que sean tergiversados, pero en realidad desde otro punto de vista también condena a las personas de esas clases, de esas comunidades, a contar la estrecha, la limitada visión de vida con la que crecieron. O sea, como que no tenés derecho a salir de ahí, no tenés derecho a imaginar nada más allá de los muros de tu comunidad. Y eso a mí me parece muy triste. Eso me parece muy triste porque es como poner muros, trazar muros entre, ya no ni siquiera muros imaginativos, sino también muros en el sentido profundo de cómo entendemos la realidad. No sé, es algo muy complejo, pero que a la hora, algo muy complejo en el discurso, pero que para mí, a la hora de sentarme a escribir, es relativamente sencillo. Tengo derecho porque quiero imaginarlo, punto. Y si no es sencillo, me paralizo y no puedo escribir nada, porque si uno empieza a acotar y a ponerle notas al pie a todo lo que está haciendo, no escribe nada, o sea, es imposible escribir nada. Termina escribiendo que un diario y muy limitado a la visión que tiene, como a las cuatro paredes en las que vive. Sí, el asunto como de las parcelas, Ujú. de este soy yo y de acá no me puedo salir y de acá no me dejan salir, que está, creo que ahora hay muchas discusiones, digamos, en la literatura contemporánea, por lo menos en Latinoamérica, concentradas en poner la mirada sobre eso y también en caerle al que, ¿cierto? Al que de alguna u otra manera trate de hacerlo, pero o sea, lo que dicen me parece muy interesante porque creo que a veces también hay como una cautela de nombrar esa posibilidad que la ficción tiene de, bueno, pues que yo estoy escribiendo, yo veré, pues también creo que hay una necesidad, pues no una necesidad, pero tal vez un mandato de justificación ante un otro ahí todo fantasmal que a veces creo que genera como unas literaturas muy temerosas de salirse de esa parcela del yo. Aún así, hay un término que vibra mucho como también en la discusión contemporánea, pero que es un término viejo pues, y que creo que se pone de moda y se va de moda y vuelve, que es el asunto de la autoficción. Y esa pregunta va para vos, José. La autoficción es más o menos como este asunto en el que, como dije ahorita, un texto de ficción, ya sea un cuento, una novela, rompe un poco el pacto ficcional y te pone a vos como lector a dudar de si lo que estás leyendo es real o no, porque el personaje es el autor o porque está hablando de cosas que sí pasaron pero las está deformando. Entonces uno está ahí como con un pie, entre comillas, en la realidad y otro. Pero el asunto de la autoficción se ha vuelto muy controversial, ¿cierto? Hay un montón de escritores que le huyen a ser nombrados de autoficción porque se volvió ese asunto de esta es mi parcela, yo nada más narro mis pesares de escritor de clase media, que es profesor de universidad y hoy qué tragedia, ¿cierto? Y no hay como otra posibilidad de salir. Entonces quería preguntarte un poco, ¿qué pensabas vos de ese asunto, como ese término y de todas estas discusiones que se dan al respecto, ¿cierto? Y cuando escribís, ¿qué límites y qué fronteras estableces entre los recuerdos y la ficción, ¿cierto? Pero sobre todo como el asunto de todo este lodo que hay alrededor de la palabra, como vos en donde te parás. En estos días, ayer nada más estaba leyendo un post de Juan David Correa, el editor de Planeta, que comentaba como varias afirmaciones de escritoras en varios medios recientemente. Y esas escritoras decían que estaban cansadas de los mecanismos o los recursos de la ficción. O sea, que ya la ficción como lenguaje para contar una historia estaba desgastada. Y, y- pero pero está el otro bando. O sea, hay escritores de ficción dura que dicen que las narraciones del yo o la autoficción está también desgastada, que es simplemente ¿cómo se dice? Como, un Como producto del mercado, y unas lamentaciones sí, ahí como, ay, yo, qué tragedia. que es más o menos la muerte de la imaginación. Ujú.
Y a mí me parece, las dos posturas, voy a fajardearme pues acá, las dos posturas me parecen ridículas, porque es que en la ficción puede haber también mucha imaginación. O sea, en autoficción, perdón. En autoficción puede haber mucha imaginación. Un escritor que se etiqueta, a mí me cuesta pues decir yo escribo autoficción, pues, porque yo finalmente escribo lo que puedo. O sea, yo no voy y escribo, voy y busco una anécdota o un miedo de mi vida y luego lo deformo con imaginación y digo, estoy escribiendo autoficción. Yo sé qué es eso, pero yo estoy escribiendo lo que puedo escribir. Y lo que puedo escribir parte de eso que llaman autoficción. Entonces, pero ahí, al menos en mi trabajo personal, hay mucha imaginación. Yo, o sea, muy pocos relatos, hay algunos sí que se acercan mucho a la realidad, pero muy pocos relatos son fieles a los hechos. Y luego también el punto de vista desde el cual narro muchos de esos relatos son puntos de vista enteramente imaginativos. O sea, cuando vos escoges desde dónde contar lo que vas a contar, aunque sea real, ahí hay un ejercicio de imaginación, estás proyectando, estás escogiendo, estás ordenando, estás mirando desde un lugar y ese lugar te permite solo ver unas cosas, te permite contar solo unas cosas, aunque conozcas todo el panorama, aunque conozcas un montón de otros datos y otros detalles. Entonces, para mí no hay mucha diferencia y yo tengo cuentos también que son muy ficcionales, por decirlo así. O sea, como Es que son... todo es ficción. Sí, un amigo en el libro del Tedio hay cuentos que van desde los registros muy personales hasta otros registros más ficcionales, pues, eh, como Vida Pico y aún así, o como Una carrera brillante. Y un amigo que quiero mucho me dice, a mí los cuentos tuyos que más me gustan son los que más se alejan de tu biografía. Yo le digo, pues que eso no es cierto, no es cierto porque todos los cuentos, por muy fantásticos que parezcan, todos los cuentos que escribo tienen que ver íntima, profundamente con mi biografía. Y si no, no me interesaría escribirlos. O sea, todos esos cuentos están respondiendo a preguntas que me hago sobre mí mismo, aunque luego se parezca más a mi vida o se alejen o parezcan más fantásticos. Pero aún así yo creo que también sucede al contrario, o sea, Ujú, los cuentos tuyos que se sienten más cercanos a tu biografía, ujú, si es que eso puede suceder, ujú, o por ejemplo, ese pequeño negocio que el papá y el hijo y Urabá, y uno dice, ah, no, esto básica, y ahí no necesariamente tiene que haber una declaración de, es que esto sí es más verdad, ¿no? O sea, ahí eso es un ejercicio de imaginación brutal por lo que hablas del punto de vista, de cómo cuento lo que estoy contando, además uno no sabe pues quién es quién, ¿cierto? Pero creo que hay un ejercicio interesante que no creo que sea fajardearse, sino que es entender que creo que esas dos posiciones de esta discusión son un poco ciegas de las posibilidades que tiene la ficción realmente, ujú. porque yo creo que las narrativas del yo no son autoficción estrictamente, porque la autoficción precisamente yo creo que si hace algo es dinamitar el Ujú. asunto biográfico. Eso, por ejemplo, del letrero, el caso del letrero de este pequeño negocio que en el cuento se llama Miscelánea JA J.A. y en la realidad se llama Tienda Gota Norte. Ahí tomé una decisión, porque para que el cuento funcionara como yo necesitaba que funcionara, esa tienda debía llamarse JA como las iniciales de mi nombre y no debía llamarse Tienda Gota Norte. Sin embargo, la discusión que tuve con mi papá porque a mi papá se le ocurrió la idea de llamar la tienda en algún momento Tienda JA, Miscelánea JA, y me lo contó y yo le dije que era una idea terrible. O sea, esa tienda que se llama JA es lo que pudo haber pasado y ahí hay imaginación. Sí. Mm. Bueno, y tengo para vos, Lore, tengo una pregunta. Esta novela que escribiste, la escribiste en un proceso de una maestría en España, ¿cierto? Entonces quería como pensar un poco sobre ese proceso de escribir
sobre estos lugares de la infancia desde allá, ¿cierto? Desde España. Si pensás que ese punto de vista, o más bien como si pensás que ese lugar en donde estabas puesta vos, con todo ese contexto europeo, determinó de cierta, pues de una o de otra manera, o más bien cómo determinó la escritura de estos lugares del Chocó, ¿cierto? Ok, pues pienso dos cosas principalmente. Primero, la lejanía, sea Europa o sea lo que sea, incluso desde que me vine de Quibdó, tengo esta sensación de extrañar y de querer volver al lugar, que volvía físicamente, pero que no era suficiente porque igual tenía que irme, entonces no quedaba nada. Entonces siempre tenía esa sensación. Cuando me fui a Madrid seguía teniendo esa sensación, no era diferente a la que tenía cuando vivía en Bogotá o cuando vivía acá en Medellín, era la misma. El proceso de escritura, bajo la revisión o el acompañamiento de profesores de España, profesores españoles, de compañeros españoles, por supuesto que digamos que se pudieron filtrar muchas cosas que quizás aquí no hubiese pasado, y es por el contexto europeo y por la forma también de trabajar y de leer allá. En muchos casos tenía esa sensación de esa lectura exótica, y en algún momento me dijeron que si yo quería hacer realismo mágico, y yo me enojé, yo dije no, por favor, no más con esto, que respeto mucho el realismo mágico, pero no era mi interés. Pero entonces para ellos todo era ese mismo saco, entonces sí intentaba marcar la diferencia o hacer la diferencia de eso, pero sí sentía que la mirada estaba muy relacionada a eso, o sea que a ellos les cuesta mucho desapegarse de ese término realismo mágico y de esas historias, y siguen, o sea, la mirada a Latinoamérica sigue siendo una mirada exótica inevitablemente. Entonces sí que sentía que era como un campo peligroso, pero también estaba de cierta forma confiada en, quizás demasiado, en el conocimiento del territorio y lo que quería escribir. Entonces eran como dos puntos grandes sobre los que fui transitando, pero sí que siento que influyó muchísimo que lo hubiese escrito allí. Y porque es que además ese término realismo mágico también es muy relativo, a cualquier cosa le ponen realismo mágico Todo, sí. simplemente porque no les suena familiar a ellos, ¿cierto? Hay No dos, sé si te hay dos pasó árboles eso y un allá. mango y ya es realismo mágico. Entonces, no. Sí, también tenía una pregunta que creo que igual respondieron un poco ahorita, pero es como qué libertades se tomaron específicamente con los lugares para deformarlos y por qué. Pues vos ya dijiste lo de este pequeño negocio, pero quería como caer un poco en la geografía y pensar cómo la deformaron y pues cierto, como con qué objetivo, con el riesgo un poco de lo que ya hemos discutido antes, de que caiga como el juicio de no, eso no es así, cómo se atreven a deformar, bla, 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 pero también pensando como desde los puntos de vista que uno narra, porque todo lo que, o sea, o más bien todas estas preguntas, mi intención también es mostrar que el recuerdo puro es imposible, ¿cierto? Entonces cuando uno deforma los lugares, toma unas decisiones particulares por el texto y pues como que deformaciones interesantes o que te encontraste vos, por ejemplo, allá que les causen reacciones en la gente, han hecho. A mí sí me pasó mucho con el tema, sobre todo el trayecto hacia Bellavista, a la llegada, cómo llegaba uno a Bojayá antes, en el 2002, que la historia ocurre en el 2002, y cómo es ahora. Entonces, claro, como que hay un bache allí porque es diferente, pero yo necesitaba llegar primero o pasar primero por Vigía del Fuerte para luego llegar a Bellavista, porque necesitaba que Carmen Emilia se quedara allí, porque luego la narradora debía regresar allí. Entonces sí que me di esas licencias, también en el pueblo, o sea, sí que había visto algunas fotos, pero yo dije no quiero que la entrada sea así. Hay una construcción, si bien hay digamos, un recuerdo de historias que me han contado, de cosas que vi durante mi crecimiento y todo mi proceso como de estudio y todo lo que viví allí, sí que me di licencias porque también me daba un poco de miedo meterme a investigar demasiado y luego terminar haciendo algo por cuidar que el lugar fuese tal cual,
descuidar la historia y que se me saliera de las manos pues como la novela. Entonces, sí, en términos geográficos mucho, los pueblos de hecho sí están en el orden en que se van encontrando la historia, pero no son tal cual. No hay una caseta donde hay una niña con un flotador, evidentemente, en fin, todo esto va variando. Tagachi está construido principalmente de recuerdos de mi papá, que trabajó mucho tiempo en el río, pues recorriendo, y muchos de los recuerdos los tengo de él o de mi abuela, que viajaba un montón. Entonces como que de allí fui tomando muchas cosas, pero fui un poquito celosa en centrarme en la geografía, y sí que me han criticado este tema de la geografía, también del suceso final, del final de la historia, que es bastante fuerte y que es un tema de memoria histórica al cual, no sé, parecería que es una falta de respeto hacer ficción con un hecho tan importante y tan doloroso. En mi caso no lo veía así, sino sentía más como las ganas y la necesidad mía de nombrarlo, no porque no lo hubiese nombrado antes, faltaba más, sino porque quería yo entrar en ese mundo, quería buscar esa forma de contarlo y de sacarlo y de mencionarlo allí. Entonces también ese ha sido otro punto de crítica fuerte de cómo vamos a hablar de algo y hacer ficción sobre un tema que todavía ni siquiera está resuelto, un tema que es delicado, donde, bueno, muertes y demás, pero para mí es valioso y es importante hablar de eso, y más que contar el hecho, todo como pasó, yo quería transmitir el sentimiento del dolor. Yo pensaba, yo quiero que al final, después de leer esto, uno llore, porque, no sé, porque muchos lloramos y muchas personas todavía lloran, y era más esa sensación de esto no debe recordarse, o no debería recordarse solamente, no sé, cada año cuando es el aniversario, sino que debería recordarse mucho más. También era consciente desde mi ser, la responsabilidad que tenía, y también que pues es muy pretencioso uno decir yo quiero escribir esto para que se recuerde, obviamente no, pero sí era como, bueno, si lo voy a hacer, pues voy a nombrarlo, y no me va a dar miedo, aún con los riesgos que esto trae. Yo creo que lo pretencioso sería decir, yo soy la llamada, ¿cierto? Yo soy la elegida para escribir esto, pero antes siento que lo que vos hiciste, y es lo que estaba diciendo José al principio, pues esto es lo que yo tengo que decir, eso es lo que, aunque ya se haya dicho 1.000.000.000 de veces o 3 veces o yo qué sé, creo que hay un asunto pues más que me parece a mí más interesante en lo que hacen los dos, y eso es lo que yo tengo para decir y como yo lo quiero decir, no porque nadie lo haya dicho antes, pero volvemos al asunto de pues es que cada uno tiene su voz y su mirada y su punto de vista y su voluntad de escritora, y por lo tanto cada texto, aunque recaiga sobre un mismo lugar o sobre un mismo hecho, ¿cierto? Como que lo mira desde un ángulo nuevo, pues. Yo no sé si tenga que ver también la distancia en el tiempo, tal vez. Estoy pensando sobre todo en otros casos. Por ejemplo, no sé si habrá habido una reacción similar con Pablo Montoya y La Escombrera, y sé que hubo reacciones similares con García Márquez y La Masacre de las Bananeras, que es que ahí no había que ahí no había tanta gente, que es que está falseando porque en esa masacre no mataron tanta gente y está exagerando, y eso es que es muy complejo meterse en esas discusiones. Es una, sí, o sea, es cierto, o sea, no había tanta gente en ese tren, y probablemente García Márquez lo sabía, y yo no sé si haya discusiones de nuevo. Yo no he leído La Escombrera, la novela de Pablo Montoya sobre La Escombrera, y yo supongo que habrá también discusiones similares. Y lo que pasa es que Pablo Montoya es un escritor de ficción, y seguramente tomó muchas decisiones que toma un escritor de ficción con una historia de ficción, aunque esté inspirada en hechos reales. En el caso de la geografía para mí es muy limitada. Mis problemas son familiares, domésticos, porque la casa no era así, su abuelo no hizo tal cosa, pues, pero yo no tengo problemas, yo no tengo escándalos políticos. Siquiera, José. Me alegra. Solo cuando visitas a la familia. Sí. Sí, los almuerzos, terrible. Bueno, tengo una última pregunta y los invito, si tienen alguna pregunta que les quieran hacer a ellos, pero también se me ocurre, si quieren, si no, no.
si ustedes se quieren hacer alguna pregunta entre ustedes, que eso casi nunca lo dejan a uno conversar. Si no, no. Hemos hablado, ¿no? Pues, pero si tenían un chisme por ahí que quisieran averiguar. Em, pero la última pregunta sí es un poco así más vanidades, porque siempre tiene que dar una pregunta más vanidades. Em, y es cómo entienden o qué experiencia les ha tocado para lidiar con esa relación que algunos, tal vez muchos lectores, establecen entre la obra que ustedes tienen y su vida personal, ¿cierto? Como lo que es real, ¿cierto? Porque suele pasar, es una curiosidad, creo que es innegable, que las personas pregunten, eso sí pasó de verdad, ay, y entonces vos sí hiciste, ¿cierto? Como este tipo de cosas, entonces si a ustedes les molesta, o si lo alimentan, o si se inventan cosas, y qué piensan sobre ese asunto inevitable del lector de juntar esas dos cosas que tal vez uno, desde un punto de vista como más serio, quisiera que no se juntaran, ¿cierto? Porque hablando de la autoficción también muchos escritores mencionan lo mismo, como pues ya no me pregunten más sobre mí, yo quiero es hablar de mi obra, pero eso sigue pasando y sigue pasando, y yo entiendo hasta cierto punto esa curiosidad, por eso te decía lo del negocio de tu papá, que una parte de mí murió cuando vi la foto, pero además me pareció brutal ver este pequeño negocio en la vida real. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con esa relación? Si les ha pasado y qué piensan al respecto. Órale. Yo del pequeño negocio quiero decir que me lo había imaginado igual, pero sin rejas. Sin rejas. Es que mi Sí. papá ha ido engallando ese negocio como... para mi papá ese negocio es como la gente que se aficiona a los autos clásicos y que los va engallando. Entonces cada vez que yo voy tiene una reja nueva, tiene una ventana, entonces siempre es distinto, está la fachada distinta. Yo he recibido preguntas, sobre todo si soy madre. Ok, ¿por qué si no soy madre pude construir un personaje de una madre? Y yo ya no sé ni qué decir porque es como, Dios mío, pues no sé por qué será. No, me senté a escribir, me salió una madre, tengo una madre, he dicho de todo, ya empiezo a inventar y me falta decir que Que tengo sí. un hijo, que sí, o que estoy en embarazo, alguna cosa de esas. Y es principalmente eso, entonces de ahí empiezo a establecer como la diferencia y lo primero que digo es, bueno, escribir se trata precisamente de eso, de ser muchas veces otras cosas, tener otras identidades y demás. Y también me han preguntado como qué de lo que está en el libro pasó, por muchas cosas que justamente por eso, por ese límite de la verdad, porque está muy relacionado a una cultura, entonces, y una cultura que muchas personas no conocen ni superficialmente, ni a fondo, ni nada, entonces está esa pregunta allí y bueno, no, la verdad es que no hay como, lo que les digo es que no hay nada de eso, solamente hay una escena que realmente pasó, que es la de el Willis y la bajadita, porque era un accidente que teníamos cada 8 días en mi casa y que me traumó y por eso está allí, pero entonces como que ha sido con eso y con el tema de la maternidad sí que ha sido muy, muy marcado como porque una persona con es madre escribir, entonces creo que eso incluso me parece muy curioso porque de hecho en la novela la narradora lo dice y habla un poco del grupo de madres como un grupo de una secta de brujas que no permiten que nada entre, entonces cuando una madre me hace la pregunta es un poco celosa, pero cuando una no madre me hace la pregunta es más curiosa, entonces me parece interesante ver ese juego porque la paternidad me interesa mucho seguir explorándola y sí ha sido como eso nomás. ¿Y ha pasado que alguna madre te diga, así no es ser madre? No, Esa afortunadamente crítica no. no, me han dicho como viene. Yo digo, no, creo que fui una hija que puse mucha atención. No, y pues volvemos a lo que estamos hablando desde el principio de la imaginación y de las posibilidades de la ficción, pues, que a mí me parece muy bonita la relación, o sea, cómo construís la maternidad, esa maternidad específica en tu novela, me parece muy bello. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga preguntas para José y para Lorena. Bien. Ok. No. Yo quisiera hacer una pregunta vanidad de vanidades también, de lector curioso, y ahorita hablaban del tema de nombrar, ¿cierto?
Por ejemplo, Lorena en su libro no tiene como un nombre para la madre blanca y para el niño, ¿no? Siempre es la madre blanca y el niño. Y en este pequeño negocio es JA, ¿sí? No es como un nombre, digamos, en particular. Entonces me gustaría saber, como lector curioso, por qué no nombraron o por qué no le colocaron nombre de cierta manera a sus personajes, si hace parte de una estrategia narrativa, digamos, a la hora de ustedes escribir. Pero José sí, En algo- ¿Se fue la Ahí, luz? se fue la luz. En algún momento es José JA. sí, Ya. allá. Bueno, El letrero es JA, pero en el personaje se llama José Andrés. y hay un Ardila. personaje que se Sí. llama Ana, y el libro está dedicado a una Ana, entonces uno empieza ahí a hacer también unas matemáticas de... Hay un personaje en Vida Pico que se llama L, creo. Y le puse L porque sentí que no tenía aunque es un personaje con el que interactúa el protagonista, no tenía la relevancia quizás que debía tener el personaje para ponerle un nombre. Pero yo no sé, es que o sea, era como un personaje difuso, era poco concreto y debía hacerlo en el cuento. Entonces como que, y además el otro personaje no lo recordaba bien, estaba tratando de recordar quién era esa persona y me pareció que debía tener un nombre también parecido. Entonces por eso le puse L. Pero uno puede tomar muchas decisiones. Yo tomé esa decisión por eso, pero no quiere decir que todos los escritores que tomen una decisión similar la tomen porque sus personajes son difusos y poco concretos. En mi caso fue esa la razón específica. En mi caso está la madre blanca, la madre de crianza, bueno, y el niño. En el caso de la madre no pensé un nombre porque tampoco me la imaginaba encasillada en un nombre, porque el personaje para mí iba mucho más allá de un solo personaje, sino de una forma de actuar y una cultura o grupos de personas que llegan al Chocó a empezar desde cero. Entonces iba mucho más allá y no sé, me sentí como que no quería cerrarla en un nombre. El niño, para mí también eran muchos niños que conocí, eran muchos niños que siempre he tenido presente y también sentía que cerrarlo en un nombre era encasillarlo en una sola personalidad y en un solo tipo de niño y demás. Sentía que eran dos cosas abiertas, dos personajes abiertos que estaban interactuando. También porque era una relación, digamos, no era la relación tradicional de maternidad donde la madre ama al hijo y el hijo ama a la madre, sino que todo el tiempo ella siente una obsesión pero quiere dejarlo libre, el niño le reclama ciertas cosas a la madre y demás, entonces no quería nombrarlos así, pero en el caso de, por ejemplo, bueno, la conductora se llama la conductora y es porque quería destacar, bueno, es una mujer la que está aquí, y fuera la conductora y la que está a cargo de llevar todas estas personas sobre el río Atrato que es tan imponente y que es tan peligroso, entonces quería resaltar un poco al personaje y Carmen Emilia es Carmen Emilia y en este caso pienso mucho en el tema de los nombres porque la personalidad de Carmen Emilia para mí es mucho la personalidad de mi mamá, pensaba mucho en ella para construir el personaje, pero el nombre es de una profesora que quise mucho en el colegio, entonces es una construcción de necesito ciertas características para este personaje y sí que lo voy a definir y tengo mucho más claro, pero quizás a la madre y al niño no los tenía tan claro y los iba a ir descubriendo a medida que transitaba la novela y que lo escribía y meterlo en ese nombre, en un nombre, pues me limitaba un poco. Entonces creo que son muchas razones para el tema de los nombres, pero que soy fan de a veces no poner nombres, sino que dejarlo mucho más abierto y que ya cada quien saque como su propia interpretación. Hola. Yo quisiera volver a esa discusión sobre el lugar de enunciación, porque a mí como lector me resulta bastante problemático, porque siento que de alguna manera hay como una especie de fascismo creativo, en el cual se busca una pureza en la creación. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que esa privatización del lugar de enunciación de alguna manera está destruyendo la creatividad en la literatura y va hacia un exterminio en lo que se pueda decir y no se pueda decir, entendiendo que cada vez hay más una regularización
que copta lo que uno puede llegar a escribir y no. Ay, no sé, no, la verdad es que no sé, yo no sé si eso termine en la muerte de la creatividad, que parece un poco también a los absolutos de, de la ficción sobre la autoficción, como es la muerte de la imaginación. No sé, en esos días leí un tuit de una escritora que se entrevistó con una editora francesa y contaba que al lado había una editora de género. Había una editora de género sacando escenas de violencia y de sexo en la novela de una escritora primeriza. Y eso me parece, yo no sé, porque entonces me parece como que si hay editora de género, también hay editora de, no sé, de asuntos raciales, hay editora también para, no sé, para asuntos económicos, no sé, como que editor. Y me parece curioso que le pongan nombre o sea, que le pongan ese título, editora, a algo que es esencialmente censura. Es, y también leían esos días a Margarita García Roballo en una entrevista con Leila Guerriero, que hablaba sobre ciertos episodios sexuales de su adolescencia con personas, con hombres mayores. Y ella dijo, yo decidí que eso no tuviera una sanción moral, que eso que estuviera narrando no tuviera una carga moral. Ella simplemente lo contaba, no lo despojaba tampoco el erotismo. O sea, ella como autora no intervenía en eso que sucedía en los personajes. Y eso me parece en estos momentos una decisión muy valiente, porque en el momento equivocado, Margarita García Roballo, a pesar de ser una escritora extraordinaria, a mí me parece de las mejores escritoras colombianas en este momento, puede terminar cancelada, pues, porque a alguien con cierto prestigio no le parece que esa adolescente disfrute encuentros sexuales con alguien mayor. Eh, Alguien sin imaginación. O sea, alguien que no es capaz de entender que esos son personajes, que son resultados de la imaginación de un autor así, pero que son personajes de ficción. Y como personajes de ficción responden a algo también, cuentan algo, aunque su comportamiento no sea moralmente aceptable en este momento. Y porque son moralmente inaceptables, creo que incluso tienen capacidad de decir más. Tienen capacidad de decir más. Pensaba también esos días en un poema de León de Greiff que se llama Admonición a los impertinentes. Y es uno de mis poemas preferidos de la vida, pero tiene probablemente uno de los versos más racistas que he leído nunca. Él describe a las personas de raza negra, lo describe como orangutánidas, no sé qué, o sea, es racista, claramente racista. Y sin embargo, si yo tuviera en mis manos la obra de León de Greiff, o sea, el poder de decidir sobre la obra de León de Greiff, yo no me atrevería a quitarle ni una coma, porque ese verso dice también mucho de una época, de cómo piensa una cierta élite intelectual, o sea, nos permite vernos ahí, permite también entender el mundo, y eso es poesía, o sea, no es ni siquiera ficción, es poesía, está muy cercano al mundo del escritor, aunque pues León de Greiff también se inventaba heterónimos o Carson McCullers, por ejemplo, en El corazón es un cazador solitario. Muchas de las descripciones de Carson McCullers es sobre los personajes negros son difíciles de digerir ahorita. Son como un personaje entra a un lugar y siente un penetrante olor a negro. Eso, entendido desde este contexto, es racista. Sin embargo, es una narradora o un narrador que está contando una realidad, que está contando algo que sucede en el sur profundo de Estados Unidos. Y es imposible que no cuente eso. Si no cuenta eso, está distorsionando deliberadamente la realidad. Y yo no sé a quién le conviene que eso no se cuente, que esas miradas que existen en este mundo no se cuenten.
yo no sé a quién le conviene. Fingir que no existen me parece más aterrador incluso. Y también quedarían unos personajes ahí sí muy pajardeados, si uno no hace nada. Ay, sí. Pues ahí sí sería terrible si nos vamos a lo que tiene que ser, a lo que debería ser, mejor dicho, la literatura neutra o la escritura neutra que tanto quieren aquí. El caso es que yo concuerdo en muchas cosas contigo y digo, si no podemos construir un personaje, si yo voy a contar una historia y no puedo crear un personaje machista, pues, y la historia que voy a contar es necesario que para mí sea machista, entonces no sé cómo voy a contar, o sea, cómo voy a poner el discurso, o ya va a ser un discurso de otra cosa, o hago un ensayo, o no sé, pero digamos que esa mezcla entre la ficción y esa historia que me permite no solo contar lo que está pasando, sino tejer también un montón de emociones, pues va a morir, y más que, sí, es la muerte del personaje y la muerte de la creación, entonces son muy peligrosas ciertos análisis ultra detallados que sacan incluso a veces cosas de contexto. Creo que hay que tener las lecturas en contexto, no solamente de lo que se está hablando, sino contexto histórico, en qué tiempo está situada esta lectura, por qué se dice así, y entender a los personajes más allá de irse al autor, porque ¿quién conoce al autor? Conocemos la historia y lo que nos está contando, pero es un poco atrevido ir hacia el autor cuando no lo conoces y así lo conocieras, no es el asunto, una cosa pues es lo que nos está contando, entonces eso. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pero con el tapabocas, por favor. Sí, si no, que se me olvide decirle. Ve, hablando un poco sobre la autoficción, como que yo siento que ese género tiene pues como, permite de alguna manera un reconocimiento mucho más fácil frente al lector con la obra. Es decir, o sea, por ejemplo, pues no sé, en Los tiempos de la espera de José, o sea, yo me sentí muy reconocido en algún momento esperando a mi enamorada, cualquier cosa, o pasaba en Malas posturas de Lina, que es el cuento de educar mujeres, educar a una mujer, se lo mandé a muchas personas y decían como, parce, eso tiene que ser mi colegio. Y lo mismo tú, Lorena, decías pues que muchas madres se habían identificado y reconocido pues como con la construcción del personaje que tú hiciste. Mi pregunta es, ¿ustedes escriben deliberadamente e intencionalmente para que el lector se pueda reconocer, o eso es más, digamos, como una consecuencia del género pues del que estamos hablando, que es la autoficción? Consecuencia, creo yo. Sí, porque de hecho pensar muchísimo antes de escribir todo y qué voy a causar y qué voy a generar, creo que ahí sí que también arruinaría mucho la historia y quedaría un poco falsa o se notarían todas las costuras de lo que estás haciendo, y tampoco podrías escribir nada, o sea, no podrías hacer un párrafo porque estás todo el tiempo pensando, y creo que el proceso de escritura pasa por otro lado, también depende de lo que estés escribiendo, pero yo creo que pasa por otro lado y no estamos pensando, y es consecuencia directa. Sí, yo no me siento pues a decir voy a hacer esto para que alguien más se sienta identificado. Sí pienso, como dije ahorita, en un lector que se parece mucho a mí. Entonces las decisiones que voy tomando tienen que ver con cómo me sentiría yo leyendo esto. Y no mucho más. Y dejo sí que la historia fluya como libremente. Yo no trato como de censurarme a partir pues como de, si es una persona que llama como yo, como alguien que conozco, no protejo esos personajes pues de la vergüenza pública. Entonces supongo que ese tipo de, sí, como esa desvergüenza o esa falta de pudor con los personajes permite también que quizás, pues estoy especulando, permite quizás que alguien se sienta más identificado sin problemas con eso que está viendo o leyendo. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos aquí en esta conversación. Gracias a Lorena, a José y a Fiesta del Libro por esta invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su compañía y por su presencia en este espacio. Los invitamos a que sigan recorriendo todos los espacios de la Fiesta del Libro. Descarguen la aplicación en sus dispositivos para que tengan acceso a la programación. Y ahorita a las 7 de la noche tendremos en este mismo espacio de la compañía de danza Pájara Pinta el performance Moviendo la 13. Bienvenidos y disfruten su noche.